¿Cómo están, familia? Bueno, bienvenidos una vez más a Q Capital y hoy te voy a demostrar con hechos y datos cómo realmente una economía crece y saber si realmente esa economía está creciendo o se está contrayendo. Cuando hacemos nuestro análisis de premercado, que analizamos los diferentes datos macroeconómicos que nos brindan las diferentes fuentes de noticias, estamos viendo un tiempo muy puntual, una divisa puntual, una causa y un efecto muy específico porque, claro, hacemos scalping, hacemos un swing trading o hacemos un day trading o intradía y tenemos que saber qué es lo que pasa en ese momento, cuál es la causa, cuál es el efecto, porque claro, en ese momento dado que estamos operando nos interesa saber la volatilidad que esa noticia puede entregar. Pero todas esas noticias que recibimos, esas macroeconomías que estamos recibiendo constantemente, en definitiva van a terminar formando un indicador. Es decir, van a estar dándonos qué tanto un país crece en cuanto a su producción, ¿sí? La famosa producción interna bruta o el PBI o PIB, como suele conocerse. Pero ¿es esto lo que tengo que mirar? Si seguramente te estás preguntando ahora qué es el PIB o qué es el PBI porque lo escuchaste nombrar pero no sabes qué significa o cómo se compone y cómo esas variables que tienen afectan o no la economía, te lo dejo para otro video. Pero ahora te voy a comentar, obviamente, cuál es la diferencia entre el porcentual del PBI que vemos diariamente y lo que es la tasa de crecimiento PBI per cápita. En primer lugar, tenés que tener en cuenta que cuando hablamos de el porcentual del PBI, se refiere a la porción de un indicador o un componente específico con respecto al tamaño del Producto Bruto Interno. Ahora, la tasa de crecimiento, que es lo que nosotros vamos a mirar y es donde vamos a hacer más foco, pero obviamente vamos a añadirle más contexto, es una medida, ¿ok? Es una medida de variación porcentual de ese PBI a lo largo del tiempo y es lo que te determina si una economía crece o se contrae. Así que vamos a la explicación para que la podamos ver con datos y hechos reales. Como siempre digo, cada análisis macroeconómico o análisis microeconómico de la economía de cualquier país, cualquier divisa, cuando vamos a decir quién está creciendo y quién no, tenemos que hacerlo con hechos y datos. Y te vamos a comentar y te vamos a mostrar de dónde sacar esa información y cómo vos podés tener esa información en tus manos para tener obviamente un mejor análisis al momento de operar o hacer una inversión. Entonces, como te decía recién, si vos querés saber si un país está creciendo económicamente o su economía se está contrayendo, tenés que buscar la información. Y esa información la vas a sacar de los lugares que son realmente fieles, que tienen la data correspondiente, que son las entidades de confianza, como por ejemplo el Banco Mundial. Así que vamos a entrar al Banco Mundial. Acá ya lo tenemos en Google. Vamos a la parte de data y lo que vamos a buscar primero, para que sea algo más sencillo, por país, vamos a elegir China, que es uno de los países que estábamos hablando recién, y vamos a buscar el porcentaje del PBI per cápita. ¿Okay? Acá ya ves que tienen varios indicadores que están cargando y vamos a buscar la parte económica. Justo acá tenemos, y acá está, PBI per cápita. Lo que tenés que hacer es seleccionarlo y va a cargarte toda la información del PBI per cápita de China. ¿Okay? Y acá vas a ver que te hace un periodo desde 1960 hasta el 2022, que es la información actual que tiene el Banco Mundial, y vas a ver obviamente el histórico de lo que estuvo sucediendo durante todo este tiempo. Yo lo que te recomiendo es que lo bajes en un Excel para que puedas trabajar en ese Excel con esa información y así poder contrastar los diferentes países y así saber también, por medio de la comparación, qué es lo que estuvo sucediendo. Y eso es lo que hicimos acá. Por ejemplo, tenemos diferentes indicadores que lo buscamos como recién viste por medio del Banco Mundial. Y tenemos el crecimiento del PBI per cápita, tenemos la tasa de crecimiento promedio per cápita del PIB, tenemos la inversión neta y tenemos el crecimiento del PBI a nivel porcentual. Esto nos va a dar un gráfico, ¿sí? Nosotros acá vamos a ver
un gráfico, por ejemplo, del dato que estábamos buscando recién, del porcentaje del PBI o el PIB real per cápita. ¿Y qué estamos viendo acá? Bueno, la línea celeste o la línea azul es China y la línea naranja es Estados Unidos. Y acá podemos ver cómo desde 1960 hasta finales del 2021 y principios del 2022, que son los datos que nos arrojó el Banco Mundial, la economía a nivel porcentual, ¿okay? Esto recuerden lo que hablamos al principio del video, se fue presentando tanto para China como para Estados Unidos. Y acá podemos ver como que China tiene un mayor crecimiento lo que es a lo largo del tiempo, ¿ok? Está un poquito por encima de lo que es Estados Unidos. No muy alejados, pero está por encima. Y acá no es un dato menor, porque esto nos va a servir para contrastar información, y cuando nos dicen que un país está creciendo más que el otro, bueno, ya acá a simple vista te estás dando cuenta qué PBI o qué PIB, o sea, la producción bruta interna del país, tiene mayor crecimiento o no a nivel porcentual, y acá te estás dando cuenta que China obviamente está un poco por arriba lo que es Estados Unidos. Pero quiero que veas algo. Dentro de la información y los datos que nosotros sacamos del Banco Mundial, tenemos la tasa del crecimiento del PBI o del PIB per cápita. ¿Ok? Ya te conté cuál es la diferencia entre la tasa de crecimiento y el porcentual del PBI. En realidad, cuando vos tenés que saber si una economía crece o una economía se contrae, lo que tenés que mirar es esta tasa de crecimiento del PIB per cápita. Y acá tenemos todos los datos desde 1960 hasta la fecha que están cargados en el Banco Mundial, y vamos a agarrar por ejemplo China. Y quiero que veas una cosa. Si nosotros nos extendemos, vas a ver que hay muchos datos que faltan. Y recién tenemos información en el año 2019, tanto de China como de Estados Unidos. Y fíjate, China está arrojando un valor de 6,28% de tasa de crecimiento per cápita del PIB, y Estados Unidos un 4,27%. ¿Ok? Hay una diferencia, así como vimos en el porcentual del PIB, también en la tasa de crecimiento. Ahora bien, esta información solamente me sirve a mí para saber si una economía creció o se contrajo. No, solamente esta información no. Hay que tener en cuenta que hay que armar un contexto. Esta información lo que te va a permitir es tener con mayor rapidez y mayor fluidez saber los números, qué tan representantes o significativos son al momento de contrastar toda la información macroeconómica. Y acá tenés que tener presente algo. Estamos comparando dos países que tienen dos tipos de economías muy distintas. China, ya sabes que tiene un régimen de política bastante restrictiva. Toda la información que se brinda en base a las situaciones que suceden en ese país son muy reservadas. Hasta en algunos casos se suele decir que algunos indicadores son muy manipulados por el gobierno. Tenemos que tener en cuenta que también los datos que estamos viendo acá es antes de que sucediera la pandemia o principios de la pandemia del COVID-19, ¿ok? En cambio, Estados Unidos ya tenemos un mayor porcentaje de transparencia de los datos, con otro tipo de gobiernos, con otro tipo de economías y otro tipo de políticas, que son más, podemos llamar de cierta forma, liberales en cuanto, ojo, no se confundan la palabra de liberal en cuanto al tipo de políticas que se emplea, sino en cómo se brinda la información, que es un dato no menor, porque ese 6,28 que presenta China, uno no tiene la certeza o la seguridad de qué tan verídicos fueron entregados o fueron calculados esos datos, ¿okay? Pero hay que recordar todo lo que sucedió, tanto para atrás de esa fecha como a posterior de los sucesos que ya sabemos todos que fue el COVID-19. Así que atención, con un simple vistazo, un simple reflejazo de lo que es la tasa de crecimiento, acá China estaría por encima de los Estados Unidos, cosa que hasta el día de hoy
los indicadores están mostrando quizás un poco lo contrario, ¿sí? Que el pionero en cuanto a lo que es el crecimiento económico es Estados Unidos y China viene un poco por abajo. Pero eso es más que nada por lo que te decía, la veracidad de los datos de países con políticas tan restrictivas de comunicación, tan manipulada, tan poco confiables las fuentes, hace que la veracidad de lo que se refleja quizás en esta información no sea del todo confiable. Así que hay que agarrar esos datos un poco con pinzas cuando hablamos de países que tienen este tipo de situación, pero nos sirve y nos permite poder verificar y contrastar realmente quién está teniendo un crecimiento sostenido, exponencial en el tiempo y quién no. Si ustedes ven el caso de gráfico de Estados Unidos, su crecimiento es más estable. En cambio, China ya tenemos algunos saltos bastante pronunciados, sobre todo a principios de los años 60, los años 70, los años 80 y también a partir de los años 90 hasta el 2007 aproximadamente, 2008, que tienen un crecimiento y unos movimientos un tanto, te podría decir, no sospechosos, pero sí para tener en cuenta y cuestionarse algunas cositas más. ¿Hay más información que se puede encontrar? ¿Hay más información que respalda esto? Por supuesto. Esto es solamente un solo reflejo de lo básico que tenés que tener en cuenta para saber si un país crece económicamente, ¿sí? Si se contrae o crece. ¿Con qué? Con la tasa de crecimiento per cápita del PIB. Eso es lo que nosotros vamos a mirar siempre para saber si un país crece o se contrae. Después tenemos otros indicadores, como por ejemplo ves acá, ya le conté, que también te van a ser de significancia para saber quién tuvo un crecimiento mayor o menor. Por ejemplo, si vamos a lo que es el crecimiento demográfico, muy fácil, podemos sacar un promedio de lo que fue China hasta el día de la fecha y tenemos un promedio del 8,6% y Estados Unidos un 3%. Bueno, evidentemente China creció más a nivel demográfico que Estados Unidos. ¿Y eso por qué se debe? Bueno, acá ya nos empezamos a meter en economía pura, ¿ok? Economía pura a nivel expansión. Recuerden que el crecimiento, la expansión demográfica de un país también incide en el crecimiento de la producción bruta interna que esto puede tener, ¿ok? No todo se puede fabricar en el mismo lugar, hay cosas que se pueden fabricar en otros destinos. Bueno, China está haciendo hace tiempo ya una política de crecimiento demográfico. Atentos, Estados Unidos un 3% no es nada malo, es muchísimo, es muy buen dato de crecimiento, pero el gigante asiático está mostrando resultados que son para llamar la atención. Bueno, así podemos verificar estas diferentes informaciones y poder contrastar un país con respecto al otro, y ahí vos vas a ver que después de analizar todos los canales de noticias donde te pasan la macro, ver con datos empíricos quién realmente crece y quién se contrae. Así que espero que te haya servido. Si te gustó, déjanos un like, déjanos un comentario y vamos a seguir con más porque esto recién empieza.